Bueno, vamos a ver la unidad número 1, funciones de varias variables, de análisis matemático 2. Entonces, lo primero que vamos a repasar son algunos conceptos que vimos en análisis matemático 1, como por ejemplo, la definición de funciones. Vamos a decir que una función es una relación entre dos magnitudes, en este caso x y f de x o x e y, en donde nosotros tenemos una variable independiente y tenemos una variable dependiente. Tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, en donde la función le asigna a cada elemento del conjunto de partida un elemento del conjunto de llegada, a través de operaciones matemáticas representadas con la f. Al conjunto de partida se le llama dominio y al conjunto de llegada se le llama imagen. O sea, todos los valores que toma la variable x son el dominio y todos los valores que toma la variable y es la imagen. Entonces, como dijimos, el dominio de una función son todos los valores que toma la variable independiente para los cuales la función existe o está definida. Por lo tanto, se llama dominio de la función o campo de existencia. Esto de campo de existencia lo vamos a conservar cuando ampliemos a más variables. Y la imagen son todos aquellos valores que toma la variable y para cada valor de la variable x. Bien, también podemos observar funciones de dos variables, en donde la función de dos variables vamos a decir que el dominio está conformado por un par de valores x e y. Entonces se habla de que yo tengo tres variables que están en R3. Bueno, como podemos ver acá, la representación gráfica de una función de más de dos variables es una superficie. Está en R3, en tres dimensiones. La proyección sobre el plano XY de la superficie, como si fuera la sombra de la superficie, es el dominio de la función. Entonces, acá lo podemos ver en plano. Para cada valor que nosotros tenemos acá, existe un valor de la función f de x. Este es el dominio, que es esto mismo que tengo acá abajo. En este caso, este es el dominio y esta es la imagen. Lo vamos a ver con un ejemplo. Nosotros tenemos esta función. Para analizar el dominio, tenemos que analizar cuál es la condición que hace que la función exista o no exista. En este caso, como lo tengo marcado ahí, todo lo que está adentro del logaritmo natural debe ser mayor que 0, porque el logaritmo natural de 0 o de un número negativo no existe. Entonces, partiendo de esta condición, yo la puedo despejar y escribirla de esta manera. Entonces, el dominio es todo el conjunto x e y tal que x sea menor que y cuadrado. Si yo trabajo con esa expresión y analizo la igualdad, o sea, reemplazo este signo por un igual, la puedo graficar. Puedo graficar esta o esta, de esta manera. Esta condición es una condición de contorno. Este es el límite de mi dominio. Entonces, para poder analizar realmente esta desigualdad, yo voy a tomar un valor de un lado de la curva y otro valor de otro lado de la curva. Una que esté por afuera de la curva y otro que esté por adentro. El primer valor que voy a tomar en este caso es por afuera, que es el menos 2, 0, por tomar un valor fácil. Yo reemplazo ese valor en la función y veo si cumple o no. En este caso, reemplazo y sí cumple. Simplemente por una cuestión de corroborar, voy a tomar un valor adentro y voy a reemplazar. Y vamos a ver que no cumple. Por lo tanto, tengo que graficar todo lo que está por afuera de la curva. Y esta condición de contorno la voy a transformar en línea punteada. ¿Por qué? Porque no tengo una igualdad
en la condición. Tengo un mayor o podría tener un mayor o menor, pero al no tener la igualdad, esto va en línea punteada. Si yo tuviera menor o igual, debería ser una línea continua. Otro concepto que nos va a ser muy útil es el concepto de curvas de nivel. Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son f de xy igual a k, o sea, igual a una constante. Son intersecciones entre la superficie y el plano z igual constante. Esa intersección me va a dar como resultado una curva que se va a encontrar en el plano xy, o sea, en el dominio de la función. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos esta curva, esta función, ¿sí? Y vamos a calcular las curvas de nivel. En este caso, igualo la función a la constante k, eliminando a la variable z y obteniendo una función en x y en y, que despejo para colocarla de manera más fácil de ver. La coloco así porque esta es la ecuación de un círculo. Entonces, le voy dando valores acá, de 0, 1, 2, y voy obteniendo distintos círculos. Un círculo de radio 3, un círculo de radio raíz de 8, un círculo de radio raíz de 5. Estas raíces las coloco para no colocar los números decimales, simplemente eso. Entonces, como podemos ver, esa es la primera curva, que es el círculo de radio 3, esa es la segunda, que es el círculo de radio 8, y esa es la tercera, que es el círculo de radio 5. Entonces, vamos a ver un ejercicio del práctico, el ejercicio 4. Dice, se muestran las curvas de nivel isotermas para la temperatura del agua en grados centígrados, en Long Lake, Minnesota. En 1998, con una función de la profundidad y el tiempo del año. Estime la temperatura a lo largo del 9 de julio, día 160, a la profundidad de 10 metros. Y el 29 de junio, día 180, a la profundidad de 5 metros. Entonces, yo tengo un gráfico con unas curvas de nivel, que en este caso, como la función representa la temperatura, las curvas de nivel se llaman isotermas. Entonces, yo tengo un gráfico en función de los días y la profundidad. Entonces yo tengo que analizar dos puntos básicos, o sea, básicamente, para día 160, para día 160 y 10, que es este punto de acá, yo tengo el punto se encuentra aproximadamente entre la isoterma 8 y 12, más cerca de la 12 que de la 8. Por lo tanto, yo podría aproximar la temperatura a 11 grados. De la misma manera, me piden la temperatura para el día 180 y 5 metros. Entonces, debería ser lo mismo. Entonces, sería este caso de acá, que está casi pegada a la curva de 20. Por lo tanto, yo estimo 19,5. Esto es totalmente aproximado, pero la idea es que ustedes aprendan a interpretar las curvas de nivel. Bien, otro ejercicio práctico es que se muestra el mapa de contorno de una función. Tenemos que aproximar la función viendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vemos que a medida que aumenta, ¿sí? A medida que me alejo del centro, aumenta el radio del círculo. Por lo tanto, voy a tener una cosa así. A medida que me alejo del centro, los círculos aumentan. Bien, en el ejercicio 9 del práctico 1, les pido que grafiquen una función. En este caso, podrían hacerlo de dos maneras. Lo podrían hacer en lápiz y papel o podrían utilizar el programa que yo les pasé. En este caso me interesa que ustedes visualicen la función, así que directamente no tengo ningún problema que utilicen el programa por computadora. En este caso yo lo dibujé, coloqué la función y la podemos graficar. Bien, cuando nosotros trabajamos con las funciones de más de una variable, podemos tener distintos casos.
Y los podemos clasificar a las funciones. Podemos ver que nosotros tenemos campos escalares de una función real o campos vectoriales, o sea, una función vectorial. Si tenemos una función real, podemos tener una función real de variable real, que es básicamente la función real es que es una función que tiene, o sea, su resultado, su imagen es una imagen numérica. Una función real de variable vectorial, o sea, un campo escalar de variable vectorial, quiere decir que la imagen es un vector. El campo vectorial de función vectorial quiere decir que tanto dominio e imagen de la función son vectores. Y una función vectorial de esta es una función vectorial de variable real. O sea, que sea función vectorial me indica que su imagen es un vector. Y que sea de variable real indica que el dominio de la función son números reales. Y acá, una función vectorial de variable vectorial indica que tanto dominio e imagen son vectores. Bueno, por último me interesa que veamos un poco lo que es algunas superficies en el espacio. Como por ejemplo podrían ser planos. Yo tengo planos que son paralelos al plano XY, por ejemplo, un plano Z igual constante, como lo tenemos acá. Puedo tener planos que son paralelos a otros planos, como el plano ZX, como por ejemplo Y igual constante, que es un plano que es paralelo al plano ZX. O por ejemplo, puedo tener un plano que tenga una inclinación que esté determinado por una ecuación de este tipo. ¿Sí? Que es un plano que pasa por esta recta que yo tengo acá. O un plano que no solamente tenga una inclinación en su dominio, sino también tenga una inclinación en X y Z, como lo podemos ver acá. Bueno, espero que les haya servido mucho y estoy a su disposición ante cualquier consulta. Muchas gracias.